¿Qué cosa espeluznante e inexplicable has visto a plena luz del día? Solía vivir en una granja y una mañana había una pata de caballo completa en nuestra entrada, como si todavía tuviera parte de la cadera unida y estuviera fresca. Bajamos corriendo al prado para encontrar a todos nuestros caballos completamente bien. Nos deshicimos de la pata y nunca recibimos una explicación. Es muy espeluznante. Y para todos los que preguntan, esto sucedió en Canberra, Australia, así que no hay leones de montaña ni osos por aquí. Mi padre, mi hermano y yo fuimos a un cine un día en Florida. Era alrededor de las 4. Así que estaba oscureciendo pero todavía había luz. Nos acercamos a la entrada donde se compran las entradas, y cuando miramos alrededor no había absolutamente nadie en el cine. Ni empleados, ni otros clientes. Simplemente entramos, mirando a nuestro alrededor para intentar encontrar a alguien que pudiera comprar una entrada de cine. Pero no pudimos encontrar a nadie. Todas las películas en cada uno de los cines que comprobamos estaban funcionando pero sin nadie más dentro. Así que simplemente nos sentamos y vimos una película. Luego nos fuimos sin ver a nadie más en todo el tiempo. Fue muy surrealista. Era 1984. Tenía 15 años y estaba sola en casa de mi hermana mayor. Era de madrugada, acababa de salir de la ducha, todavía envuelto en una toalla. Cuando oí un ruido fuera, me asomé a la ventana y vi a un completo desconocido atando el pomo de la puerta principal a la barandilla de la terraza con una cuerda que utilizaba para pasear al perro. Llamé a mi hermana, le conté lo sucedido, me vestí, salí de la casa por otra puerta, y me escondí entre los arbustos hasta que llegó la policía. La casa estaba algo alejada, sin vecinos cercanos. Más tarde descubrí que la puerta que había atado no estaba cerrada con llave. No tengo ni idea de cuánto tiempo había estado merodeando antes de que yo supiera de su presencia. Hasta el día de hoy no tenemos ni idea de quién era y cuáles eran sus motivos. Más allá de lo espeluznante, definitivamente inexplicable. Aunque esto se puede explicar, la imagen me sigue dando escalofríos hasta el día de hoy. Fue más o menos en la época de la moda de los tablones. No tenía ni idea de lo que era y no había oído nada al respecto. Cogí un taxi para ir a la ciudad y estaba caminando por el centro de la ciudad y la vida era normal. Entonces, giré hacia la plaza de la ciudad, y había unas 200 personas haciendo planking por todas partes. En todo. No sé qué estaba pasando. Pensé que tal vez había disparos o una bomba, o quizás se estaba acabando el mundo. Entonces pregunté a alguien que estaba a mi lado y me lo explicaron y nos reímos, pero durante ese breve momento nunca olvidaré esa sensación de inquietud. Creo que hay un nombre para este fenómeno, pero nunca sabría cómo ir a buscar en Google tal cosa. Pero esto fue alrededor de 2013 o así. Y yo estaba fumando frente a mi apartamento en los escalones delanteros en el medio del día, alrededor del mediodía o así. Me levanté para volver, y solo por unos segundos fugaces mientras miraba el edificio, me pareció totalmente desconocido. Sabía que vivía allí, sabía que era mi casa, sabía que acababa de salir a la calle solo 5 minutos antes. Pero mi cerebro me estaba dando algún tipo de indicación de que nunca había visto este lugar antes y que había peligro inherente. Moví violentamente la cabeza de un lado a otro como un gesto agresivo de no y volví inmediatamente a la normalidad. Pero nunca olvidaré ese momento. Fue como si mi concepto de la realidad se hubiera roto momentáneamente. Cruzar en un cruce muy concurrido, y ver a mi doble perfecto caminando hacia mí. Básicamente nos quedamos con la mirada fija hasta que nos cruzamos. Yo estaba tan confundido, incluso más perturbador. En lugar de detenerme a charlar y divertirme con toda la coincidencia biológica, mi reacción subconsciente inmediata fue un aumento masivo de la rabia interna de que alguien, de alguna manera, había robado mi cara. Muy extraño. Es espeluznante pero explicable. Mi padre es paramédico y una de las llamadas le llevó a un todoterreno que había caído al río y estaba siendo remolcado. El coche, obviamente, no funcionaba y los 2 tipos que iban dentro ya habían fallecido. Mientras sacaban a los muertos del coche, de repente se encendieron todas las luces. Los limpiaparabrisas empezaron a funcionar a toda velocidad, y el coche empezó a poner la radio a todo volumen. Todo el mundo se asustó. Mi abuelo era policía montada en Canadá, y se encontró con un coche que acababa de estrellarse, y estaba casi completamente sumergido en un lago. Se apresuró a meter la mano por la ventanilla abierta para ver si había alguien dentro, y su mano se aplastó en una masa de tripas calientes y blandas. Resulta que la persona llevaba contenedores gigantes de requesón que se habían derramado, y el conductor se había marchado unos minutos antes. No pudo comer requesón durante los siguientes 60 años de su vida.
Un hombre mayor me observaba en una gasolinera, y luego me seguía literalmente durante kilómetros por la ciudad, como si yo girara en un estacionamiento y comenzara a conducir por otra carretera. Él todavía me seguía. Me metí en una carretera de 4 carriles en el carril izquierdo y me puse al lado de alguien. Luego aceleré y me incorporé mientras tomaba una salida para que el tipo fuera bloqueado por la camioneta en el carril derecho. Eso es probablemente lo más aterrador que me ha pasado a plena luz del día. Un día, cuando tenía unos 15 años, pasaba por delante de una iglesia, y frente a una de las tumbas había un vaquero vestido de pies a cabeza de blanco puro. Parecía sacado de una película. Su sombrero, su camisa, su chaleco, sus pantalones y sus botas eran tan blancos, como un blanco increíblemente limpio, como si acabara de ponérselos. Era blanco, tenía el pelo corto y castaño, barba incipiente y era un tipo de aspecto normal. Me quedé mirándolo, parpadeé y luego desapareció. Vivo en el Reino Unido, así que era raro ver a alguien que se pareciera a un vaquero. No sé si fue mi mente la que me jugó una mala pasada, pero podría jurar que estaba allí. Parecía tan real. Mi novia del instituto y su familia hablaban del fantasma que había en su casa, y siempre decían que sonaba como un hombre con botas caminando por el pasillo. Estábamos muy unidos y un día, cuando no estaban en casa, entré y fui a la habitación de mi novia, y me acosté en su cama mientras esperaba a que volvieran. Un hombre con botas caminó lentamente por el pasillo, y pasó por delante de la puerta de la habitación de mi mujer donde yo estaba tumbada. Hice la siguiente cosa lógica y salí por la ventana de su habitación. Aparecieron unos minutos después y me preguntaron por qué estaba parado en el patio delantero y por qué no había entrado. Les dije que había oído al fantasma, y que había salido por la ventana para escapar. Se rieron a carcajadas. A plena luz del día, totalmente espeluznante y muy inexplicable. Vi un zombie, un hombre desnudo, de piel sucia y cenicienta, con los ojos en blanco y las extremidades rígidas, dando tumbos entre el tráfico en Jamaica. Estaba trabajando en Kingston, Jamaica, a finales de los 80. Pregunté a mi equipo jamaicano y me dijeron que sí era un zombie, pero que era una droga, no magia. Dijeron que la gente se lo hace para vengarse. Unas semanas después vi otro, una mujer mayor esta vez. Cuando queríamos comprar una casa, teníamos que buscar en las zonas más rurales para poder permitirnos algo. Un día estábamos conduciendo por una pequeña carretera rural, y vimos un cartel que decía se vende en una pequeña carretera de un carril. Así que decidimos comprobarlo. Condujimos durante 10 minutos y no vimos ninguna casa. La carretera terminaba abruptamente en un cementerio sin previo aviso. Era un cementerio muy viejo y estaba lleno de pavos salvajes que se sentaron tranquilamente y nos miraron. Así que decidimos despedirnos y dar la vuelta. Durante el camino no vimos ni un alma. El único edificio que vimos fue uno viejo que estaba tan deteriorado que parecía abandonado. Pero cuando estábamos dando la vuelta para irnos, empezamos a notar que la gente se acercaba lentamente a nosotros por la carretera. No nos miraban, no hablaban, solo caminaban lentamente por la carretera en nuestra dirección. Nos dirigimos hacia ellos, pensando que se preguntaban por qué estábamos en su carretera, pero ni siquiera reconocieron que estábamos allí. Todos tenían una mirada súper vacía mientras bajaban lentamente hacia el cementerio. Probablemente vimos como 10 personas, todas caminando hacia el callejón sin salida de esa misma manera extraña, o simplemente de pie en el lado de la carretera con la mirada perdida enfrente de ellos. Compramos una casa en otro lugar. Cuando era adolescente, estaba en casa de un amigo cuando sus padres y su familia no estaban en casa. Estaba en su porche trasero atándome los zapatos, y luego volví a entrar en su casa. Atarme los zapatos. Una acción de 20 segundos. No, entré y toda su familia estaba en casa, y estaban sentados en la mesa de la cocina cenando, y me preguntaron qué estaba haciendo aquí. Me miran como si estuviera loco, y me preguntan por qué acabo de entrar en su casa. Les pregunto la hora y me dicen que son las 18:30. Perdí una hora entera haciendo una acción de 20 segundos. A día de hoy todavía no tengo ni idea de lo que ha pasado ni de dónde se ha ido el tiempo. No estoy seguro de por qué me vino esto a la mente, pero todavía no he sido capaz de entenderlo. Poco después de empezar un nuevo trabajo, me equivoqué de autobús para volver a casa. Era la misma línea que mi autobús habitual,
pero tenía una ruta adjunta que me dejaba a 1 o 2 kilómetros de donde tenía que estar. Fue un momento de los Simpsons. El conductor del autobús se dio la vuelta, y me dijo: este es el final de la línea, tiene que bajarse. Empecé a caminar hacia el aparcamiento, y me tomé la libertad de atravesar varios terrenos baldíos y comerciales. Uno de ellos era un patio de suministros para la construcción, lleno de encofrados de cemento y maquinaria pesada. Definitivamente no era mi sitio, así que me sentía un poco nervioso mientras me arrastraba. Vi algo por el rabillo del ojo que me asustó tanto que grité. Era un animal del tamaño de un perro pequeño con orejas largas, como un conejo, pero que estaba de pie sobre sus patas traseras y, al verme, se puso en marcha, saltando como lo haría un canguro, saltando grandes distancias solo con sus patas traseras y sus patas delanteras metidas hacia adentro. Era rápido y desapareció tan rápidamente que hizo que el momento fuera aún más surrealista. Creo que algunos de nosotros conocemos esa sensación. Fue como si hubiera visto algo que no debería haber visto. En ese momento pensé que era una especie de conejo muy grande, pero cuando llegué a casa e investigué un poco, los conejos no se mueven de esa manera. Ni hay ninguna especie que se parezca remotamente a eso en mi zona, norte de Estados Unidos. Tal vez se trataba de algún tipo de animal exótico que se había escapado. Me dio escalofríos y me ayudó a recorrer el largo camino de vuelta a mi coche mucho más rápido. En la universidad vivía en el piso 11 en un apartamento sin balcón, y eran las 4:30 de la tarde. Vi a un hombre entrar en mi apartamento unos 10 segundos antes de que yo entrara, y habitualmente echaba el cerrojo de la puerta detrás de mí. Se cerraba automáticamente por fuera. En ese momento vivía con 3 compañeros de piso, así que pensé que tenían invitados. No era nada importante. Puse mis cosas en el sofá, y me dirigí a la habitación de atrás para saludar a quien viniera. Mis compañeros de habitación no tenían ni idea de lo que estaba hablando. No era un apartamento grande, pero busqué por todas partes. Mis compañeros de habitación se quedaron en el dormitorio trasero lo suficientemente asustados. No había nadie más en el apartamento y la puerta seguía cerrada por dentro. Una vez soñé que caminaba solo por un camino de tierra conocido hacia una zona boscosa. Nota al margen: el camino me resultaba familiar en el sueño, pero nunca había pasado por él. Mientras caminaba hacia la zona boscosa, la sensación de familiaridad cambió y el camino terminaba en un viejo cementerio abandonado bajo el dosel de los árboles. La sensación de familiaridad sugería que el camino continuaba, y que el cementerio no debía estar allí. Me sentía atraído por el cementerio hacia una tumba concreta. Los detalles eran vívidos. Había un viejo banco de piedra junto a una tumba hundida. La lápida tenía un ángel en la parte superior. El ala restante tenía una aguja de pino colgando de una telaraña, a la deriva en la brisa. Era un lugar tranquilo y silencioso. Me desperté inmediatamente y sentí que el sueño me llamaba. Me sentí extrañamente conectada. La sacudida del despertar fue tan sorprendente que decidí escribir el sueño. Avancemos un par de años. Estaba pensando en comprar una casa con mi novia. Después de llegar a una casa que estábamos considerando, la agente inmobiliaria llamó y dijo que se estaba retrasando. Mientras esperábamos, recorrimos el exterior de la casa. Detrás de la casa, nos dimos cuenta de que había un camino más allá de la hierba que se adentraba en un bosque. Para matar el tiempo, decidimos recorrer el camino hasta los árboles. Mientras caminaba y disfrutaba del sol en la cara, me asaltó una intensa sensación de déjà vu. Conocía este lugar. Al llegar al bosque, ahí estaba el cementerio abandonado. Era el mismo cementerio de mi sueño. Le dije a mi novia que había visitado este lugar en un sueño, y le describí detalles específicos hasta la aguja del pino. Ella pensó que estaba tratando de hacer una broma estúpida hasta que vio la tumba hundida, el ala que faltaba y el banco de piedra, e incluso la aguja de pino que colgaba del ala del ángel. Inmediatamente se dirigió a nuestro coche. Toda la experiencia fue un copia-pega de mi sueño, con la excepción de que mi novia estaba presente. Más tarde ese día, estábamos de vuelta en mi casa. Ella me preguntó cómo sabía todos esos detalles. Le dejé leer el sueño que había escrito. Describí perfectamente el camino, los árboles, el cementerio y el tiempo. Se negó a volver a hablar de la experiencia. Eso fue hace unos 20 años. La experiencia todavía me persigue hasta hoy.